Ok. Bueno, arrancamos. Sí, cuando digas más. Que hay mucho que hablar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Vane. Hola, yo soy André. Oli, yo soy Ani. No se lo esperaban. No, estamos de vuelta en un episodio más con una invitada especial y nosotras siempre decimos acá con André que nosotras hacemos terapia amigacional, no profesional. Pero ¿saben qué? Hoy sí va a ser profesional porque hoy estamos con una profesional, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la guerra generacional en la oficina con Anaí Aparicio. Sí, en este episodio nos acompaña una amiga de la casa, ya le consideramos a ella. Ella es psicóloga y coach laboral, fundadora de la tribu Lab PI, donde ella construye comunidad para el desarrollo profesional y organizacional. André, ¿vos qué generación sos? Millennial. Yo también. Millennial. Sí. Bueno. Tengo mucho que decir. Entonces, atájense otras generaciones. Bueno, y para romper un chiquitito el hielo, si queremos que Anaí se presente ella misma. Anaí, ¿cómo querés que te digamos? Y a mí me dicen Ani, tipo, ya me acostumbré a que se me Sí. diga Ani, pero a mí es tipo Anaí, yo así, ay, no, ¿qué pasó? Me está retando. soy? ¿Por qué me retás? ¿Qué? Ani, así me, tipo... Ani, ahí ya está. Ani, vamos a decir. Bueno, así como Van estaba mencionando, soy psicóloga laboral, estudié en la UNA. Soy maestrante, ya me considero una maestrante, de lo que sería la maestría de desarrollo de políticas públicas para todo lo que es empleo. Estoy hasta recursando en la ciudad de Huelva, en la comunidad de Huelva, en España. Ahora este mes de agosto ya me voy, qué emoción. Quiero decir más que la agarramos antes de que ella viaje. Sí, por suerte. No, pero yo ya re quería venir, tipo, a Vane. Yo sí que, episodio 1, yo, Vane, cuando quieran, necesiten, cuentan conmigo. Quiero estar ahí con ustedes y compartir todo lo que podamos hablar. Sí, y por suerte se pudo dar la oportunidad ahora porque, como sabe la comunidad que nos sigue desde el principio, estuvimos migrando a varios formatitos y ahora recién empezamos también a tener de vuelta este círculo de invitadas y vos sos nuestra tercera invitada. Contamos todo lo de nosotras, así que... Sí, claro. Sí, después de tanta terapia amigacional, ahora tenemos una terapia profesional. Por fin la profesional. Claro. Van a decir nuestros Nuestros seguidores. Amamos. Sí. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco. Me preparo. Queremos empezar ya así con algunas preguntas para romper ya el hielo, porque en lo que pensamos, nuestros oyentes, nuestra comunidad está conformada por distintas generaciones, ¿verdad? Le tenemos a los millennials, a los Gen Z, también a los las X. a los X, boomers, ¿verdad? También. Sí, Sí, también, bueno. Entonces, siempre, o sea, generalmente opinamos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Nosotras millennials, pero también dijimos, tenemos que invitarle siempre a alguien que pueda hablar de las otras generaciones, ¿verdad? Porque algunas veces dicen, y se olvidaron de tal generación, no hablaron de ellos, ¿verdad? Entonces, nos pasó bueno, un episodio. Sí. Nos reclamaron. Nos reclama muchas veces la comunidad. Entonces, bueno, queremos empezar ya con algunas preguntitas. Entonces, a ver un poco. Tenemos datito. Sí, vamos a tirar primero el datito, ¿verdad? Más que nada, mientras no sé si es que querés preguntarle para saber nomás un poco más de vos, ¿verdad? En lo que te especializaste en laboral y por qué fundaste, por ejemplo, si querés hablar un poquito mientras de la tribu. Ay, me encanta. Bueno, Tribu Lab, ¿cómo empezó? Yo venía del mundo corporativo. Sí. Estuve en el mundo financiero, también estuve en el segmento industrial. ¿Y qué pasó? Se dio la oportunidad para, como yo siempre digo, una bendición y una oportunidad al mismo tiempo de poder enfocarme 100% para lo que era el término de mi carrera, en este caso psicología laboral. Y una vez que salí de mi trabajo para poder abocarme 100% a eso, terminé mi tesis ya esperando para mi defensa de mi carrera de grado. Y en este caso fue ¿qué hago mientras? Porque siempre tengo que estar haciendo algo. Entonces, ¿qué hago mientras? Sí. Y dije, y yo tengo mucho conocimiento en cuanto a lo que es la mirada organizacional en cómo se vive un proceso de empleabilidad, pero
¿cuál es la mirada que tiene el que pasa por ese proceso? Tipo, Claro, ¿cuál es la mirada, sí. en este caso, de la persona que hoy está en una necesidad de empleabilidad o que está en busca de un cambio profesional o que está buscando nuevas oportunidades profesionales o el que busca insertarse por primera vez en el mundo laboral? Entonces empecé a investigar sobre eso. Empecé a leer informes del Banco Interamericano de Desarrollo sobre todo lo que es la parte de desarrollo profesional de jóvenes para todo lo que es en Latinoamérica y el Caribe. Y yo, bueno, cada vez más empecé a informarme y yo, me encanta esto. Bueno, Sí. entonces dije, voy a hacer un instrumento para poder evaluar y medir cómo verdaderamente la persona está viviendo su proceso de empleabilidad. Qué Y genial. dije, ok, armo mi instrumento, ya tengo mi instrumento. Pues, y sí, voy a hacer que la gente complete. Y sí, que lo que tanto. Que me completen 50 y ya soy feliz. Llegué a 50. Bueno, vamos a hacer 100. Y completaron 100. Sí. Bueno, 150. Y me completaron las personas las encuestas. Y tanta información ahí obtuve en cuanto a cómo la persona vive ese proceso de empleabilidad, las dificultades que hoy está teniendo en cuanto a, por ejemplo, factores diferenciales que yo encontré. En cuanto a hoy cómo la persona, desde algo tan simple, por así decirlo, lo que es la elaboración de su currículum, ¿sí? Versus a cómo la persona tiene seguridad en cómo hoy tiene de información en ese documento, versus a hoy la efectividad que tiene esa documentación, esa presentación de su perfil para generar oportunidades de contactos. Claro. De interés hacia su perfil profesional. La Qué persona bueno. decía, tipo, sí, yo reconseguí, o sea, mi currículum está de 10, yo soy un experto haciendo, ok, ¿cuál es tu nivel de efectividad en cuanto a lograr oportunidades de contacto? ¿Te llaman personas, te estuvieron llamando reclutadores en el último mes? No. Y yo sí, ok, ahí hay una discrepancia. Claro, Entonces, hay que revisar algo ahí. Exactamente, entonces poder tener esa información fue identificar oportunidades para poder trabajar en cuanto a un modelo de formación práctico para que las personas puedan salir con herramientas. Ya, ok, Ay, amo. esto tengo que cambiar, esto tengo que hacer, esto tengo que mejorar. O sea, para mí era, por sobre todo, hacerlo práctico. Claro. Resumiendo, podemos decir que lo que vos haces es les ayudas a las personas a optimizar su perfil profesional. Qué genial. Exactamente. Ay, sí, vamos. Bueno. Y después empecé a hacer gratis para tipo, yo así, ok, vamos a hacer una demo, porque ya, Claro. bueno, ya desarrollé todo el material y sí testeo. Sí. Bueno, Claro. la gente que completó capaz que quiera. Entonces Sí. puse luego eso, tipo, ¿te interesaría tener una sesión gratis conmigo? Sí. Y yo así, genial. Y la gente re que quería. Entonces yo así, amamos, dale. Sí. Y ya empecé, le envié los vales. Hey, mira, tipo, ganaste esto. Sí. ¿Te interesa concretar la sesión? Sí. Y súper bien. Encima lo lindo fue que, bueno, di 10 espacios gratuitos y de esas personas, tipo 5 consiguieron ya oportunidades de empleo, otras 3 estaban ya en proceso de entrevista. Sí. Así que yo sí, súper, o sea, y todos así manteniéndome al tanto, mira, hice estos cambios, ¿qué decís? Excelente, avanzada. Y la persona también ya se sentía tipo más segura de Claro. cómo presentarse en Sí. el entorno de oportunidades profesionales. Sí, entonces Qué toda la genial. gente que esté interesada en Tribulab le tiene que seguir entonces a Sí. Ani. Adelante. Bueno, y volviendo a la guerra generacional, acá vamos a dar un datito, ¿verdad? O sea, nosotros pusimos 3 generaciones, que es con lo que creemos, ¿verdad? Que se está moviendo más el mundo, que es la generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80, tienen aproximadamente 45 a 60 años ahora. Que fueron los que nosotras investigamos, que los que aprendieron solos y esperan que los resultados hablen, ¿sí? Después están los millennials, que somos acá las 3, ¿verdad? Tenemos entre 29 y 44 años, quieren el propósito, crecimiento y siempre la explicación del por qué. Y la Gen Z, ¿verdad? Que son los nacidos hasta el 2010, que tienen entre 15 y 28 años, que a nosotras nos está tocando ahora intercambiar, ¿verdad? Trabajo con ellos. Ponen límites, ¿verdad? Mucho más que en los millennials, por ejemplo. Y dicen por ellos que son como la generación de cristal. Entonces, de ahí surgió un poquitito esto, ¿verdad? Que nosotros queríamos tener la perspectiva, ¿verdad? Profesional. Y entonces hicimos unas cuantas preguntitas que te vamos a ir haciendo. Te voy a hacer la primera. Adelante. No sé si le describimos bien a
a las generaciones, ¿sí? Software, sí, Y para también- tener como un contexto en cuanto a, ok, mi mamá está en esta generación, Claro. bueno, ok, mi hermana y yo estamos en esta, Sí, mi sobrinito, mis primos están en esta, mi sobrina que tiene tantos años está en esta, entonces Sí, ya ya puedes ir tenemos un identificando, contexto, claro, claro. generar Sí, tu y le- contexto y de le- conductas. Sí. Y lo importante también es que todas estas generaciones hoy conviven en una oficina. Exactamente. Sí. Todos juntos y revueltos. Todos, sí. Bueno, vamos a la primera pregunta entonces. ¿Cuál es el choque más común que ves en las organizaciones entre estas generaciones y cuál es el que más te sorprendió cuando empezaste a estudiar esto? Y por sobre todo en cuanto a lo que es la expectativa de liderazgo, Ujú. ¿sí? Cuando hablamos de una generación arriba de los millennials, apuntan más a algo bien directriz, Ujú. ¿sí? Para ellos por así decirlo de cierta forma, el sí señor, para ellos es algo que pesa, que vale. Y tienen, sus parámetros y sus criterios son súper específicos, son de los que viven, mueren y nacen en su empleo, o sea, para ellos es su casa, su trabajo. Entonces, en cuanto a el perfil de liderazgo que ellos apuntan, es algo bastante directivo, ¿sí? Versus a lo que sería ya una generación millennial, que nosotros apuntamos más a un liderazgo, pero participativo, ¿sí? O sea, nosotros buscamos ser... Sí, Vani. Acércate un sitio más. Perdón. Nosotros buscamos ser parte de lo que serían las decisiones, las oportunidades, las mesas de negociaciones. Y bueno, ya nuestra generación siguiente, ellos todo lo contrario, ¿sí? En cuanto a oportunidades de espacio, ellos sí buscan, pero ellos, ¿qué no quieren? Los espacios de decisiones. Mira. Ellos están más resistentes a lo que serían espacios de liderazgo. ¿Por qué? Porque ven, hija, el gerente llega a las 7, sale a las 9, 10 de la noche. Pongo como un ejemplo. Mi jefe me escribe hasta las 7 de la tarde. Y yo tengo que ser ese. O sea, yo quiero estar atosigándole a la gente, usando un término. Yo quiero ser ese presente que no se desconecte del empleo, de su trabajo, para después irme a mi casa y seguir con eso. O sea, yo no busco eso. O sea, ellos ya no tienen esa expectativa en cuanto a ese crecimiento, por sobre todo vertical. Ellos que más apuntan hacia lo que es un crecimiento horizontal, ¿sí? Ujú. ¿A qué nos referimos con eso? Y eso también es algo que las organizaciones tenemos que empezar a plantearnos, porque Sí. cada vez son mayores las rotaciones que en ellos se tienen. ¿Por qué? Porque tienen su capacidad de aprendizaje bastante rápida. Entonces, los entornos digitales para ellos es algo súper amigable, es algo con lo que crecieron, o sea, nacieron con eso. Entonces, esa familiaridad es bastante práctica para ellos, es bastante útil cuando la saben emplear, y se aburren, literal, se aburren. Ya aprendí, ¿y por qué tengo que esperar 3 años para crecer? Yo Claro. no quiero esperar 3 años para crecer. Me voy a otro lugar nomás. Hacer algo distinto por lo menos. Hacer algo distinto o para irme a otro lugar distinto nomás. Claro. Pero O sea que- me voy. Entonces, ¿cómo las organizaciones hoy tenemos que plantearnos? Es aceptar esto y naturalizar, por así decirlo, en cuanto a una corriente de rotación que va a ir aumentando. Antes apuntaban a estabilidades de cuanto más estable es tu organización o tus colaboradores, vos, mejor la gente está. Entonces, ok, ellos van a introducir, por así decirlo, esa inestabilidad por su necesidad de constante movimiento. Entonces, hoy, ¿cómo las organizaciones respondemos a esto? Tenemos que cambiar nuestras metodologías de crecimiento, tenemos que cambiar nuestras metodologías en cuanto a oportunidades de crecimiento en las organizaciones, en cuanto a oportunidades de aprender y desarrollar el talento en cuanto a no solamente un eje de, si sos contador, bueno, solamente contabilidad y te vas hacia operaciones, administraciones, te vas solamente hacia ahí, pero ¿por qué no conocer otros departamentos? ¿Por qué no conocer otras áreas donde pueda desarrollar otras potencialidades suyas? Entonces, Claro. diversificar lo que es el abanico de crecimiento que pueda tener la persona. No solamente hacia un sentido, sino que vea varios. Entonces, Claro.
tengo más oportunidades acá. Sí. Y Ani, ¿podemos decir que es entonces un parámetro de, vamos a decir, de normal, de que los Gen Z cambien de trabajo entonces entre 1 y 2 años, Sí. más o menos? O sea, no es que no tenemos que verlo como mal visto, sino que es normal porque justamente eso se aburren. Exactamente, o sea, es finalmente hoy las organizaciones, para mí, estando yo en recursos humanos, para mí es que yo estoy haciendo, porque finalmente es tu organización versus una avalancha de gente que te viene encima. O sea, Claro. finalmente tenés que contratarlos. Tu organización necesita colaboradores. Sí. Entonces, finalmente, ¿qué haces? Sí. O aceptas y estableces como una nueva normalidad la rotación en tu organización con los costos que eso implica, con los procesos que eso implica, con las adecuaciones, tiempo, sí. adecuaciones en cuanto a tiempo que eso implica, o estableces nuevas herramientas, nuevas estrategias para que ellos puedan tener estos, yo lo llamo más bien en cuanto a oportunidades esféricas. Dentro de su mismo, por así decirlo, dentro de su misma escala de asistente, por así decirlo, la persona no se quede solamente en un mismo eje, sino asistente comercial, asistente de marketing, asistente de finanzas, que la persona vaya y descubra otras aristas. Claro, por ahí otras cosas que no sabía que le gustaba. Exacto, sí. O sea, no solamente apuntarlo para algo vertical, claro. sino hacerlo más, para mí, desde una mirada esférica dentro de la organización. Sí. Ah, qué genial eso. Qué bueno, genial. Vamos a la pregunta 2 entonces. ¿Es real que la Gen Z tiene otra relación con el trabajo o le estamos aplicando el mismo prejuicio que le aplicaron a los millennials? Porque viste que a los millennials también es como que le etiquetaban de repente, ¿verdad? De esto que estabas hablando al principio, de que nosotros ya trajimos como un poquito más de cambio también a las organizaciones. Sí, con nosotros mucho se involucró en cuanto a lo que es el bienestar de la persona en el empleo. ¿Sí? Eso es algo que nosotros como millennials empezamos a impulsar dentro de las organizaciones. O sea, yo no solamente vengo a trabajar, sino también genero un espacio de comunidad. O sea, yo necesito que sea un ambiente bueno, óptimo, cálido. Yo necesito sentirme seguro, tranquilo en mi espacio de trabajo para poder desempeñarme bien. Claro. Y en cuanto a la pregunta, ¿a qué? Me perdí. Si la Gen Z tiene justamente otra relación con el trabajo. Sí, para ellos es siempre que la oportunidad les represente algo novedoso, algo atractivo, algo desafiante pero alcanzable, ¿sí? Es lo que buscan, ¿sí? Y claro. Como decíamos, siempre esa mayor distancia a cómo hoy ellos están viendo los roles de liderazgo dentro de las organizaciones. Claro. Porque finalmente es lo que ellos están viendo. Para ser jefe así, no quiero. Exactamente. Claro. O sea, un alcanzable, ¿qué por ejemplo sería? Y un alcanzable me refiero a, para ellos mucho influye, impacta y es algo de lo que hablan con mucha naturalidad, oportunidades de proyecciones económicas. Eso es algo que ellos con total naturalidad te lo plantean y lo hablan. Bueno, ok, y yo para mis oportunidades de crecimiento económico, tipo, yo para mis beneficios, yo para poder tomarme estos días libres. O sea, ellos sin problema te lo plantean porque para ellos es lo que yo necesito para poder desempeñarme. Claro. Con total soltura. Sí. Y también cuando nos referimos a algo alcanzable que sea como decíamos, esos espacios de formaciones, espacios de carreras dentro de las organizaciones que ellos puedan tener. Mira, haciendo esta carrera, apuntando por estos caminos, en 2 años vos podés estar acá, en 1 año podés hacer esto. Sí. Eso para ellos son alcanzables. Sí, me gustó mucho eso que dijiste de los movimientos esféricos, no lineales. Sí. Bueno, yendo a la tercera pregunta. Los millennials crecimos creyendo que teníamos que demostrar todo el tiempo, ¿sí? Ay, ¿De sí. dónde viene eso y por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo que somos así? Tenemos que terminar nuestro trabajo, nos vamos a morir ahí para terminar. Sí, y demostrar que hiciste, que terminaste, que llegaste. Y, a ver, Y que necesitamos ese reconocimiento también. Sí.
Yo por lo menos. Sí, el check ahí. A ver, y tiene también un contexto social e histórico muy grande, porque nuestra generación nació en procesos de cambios digitales bastante grandes, por un lado, pero por el otro también pasamos por... O sea, el mundo pasó por muchas crisis. O sea, estuvo la crisis económica en cuanto a lo que es la parte financiera de... Amo el vino. El heladero. En mi barrio. Re millennial es eso. Casi ya no se ve por los barrios, pero casi. Sí, que el que reconoce sabe Sí. qué clase de heladero es. Qué Lo tipo de mejor. heladero es, sí. Perdón, te cortamos. Sí. Pero bueno, estaba mencionando de que también hay un contexto mundial que a nosotros nos impactó en cuanto a situaciones económicas, financieras que a nivel global se vivieron. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Nos comparamos con nuestra generación de arriba. Entonces, vos ves que, por ejemplo, en tus papás o tus padres, tus abuelos tuvieron casas, tenían terrenos, ya sus familias conformadas, ya sus tantos años, y vos sentís la presión Claro. de, bueno, entonces yo tengo que, pero mi papá estaba todo este tiempo en el trabajo, mi abuelo toda su vida hizo esto, entonces yo también tengo que hacer para poder tener esto, o sea... Es como que aprendimos de lo que veíamos en nuestros padres. Sí, pero ¿cuál es la enorme diferencia? De que yo vi el título en aquel momento de mi abuelo de sus cuotas para comprar un terreno y era, no sé, 100 guaraníes, era 1000 guaraníes, por dar un Sí. número. Y ahora el contexto económico mundial que todos estuvimos atravesando es totalmente diferente. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos esa presión de a esta edad esto ya se tenía, a esta edad ya se estaba logrando esto, a esta edad ya se tenían estos objetivos, estos check. Sí, esos check. Era como Estos que... checks cumplidos. Objetivos de vida, era. Exactamente. Yo necesito lograr estos checks también. Entonces, Cierto. esa es una carga que nuestra generación lleva por delante. Y versus a los que nos siguen, que ya es tipo, que está tocada, está golpeada esta generación. No quiero ser como los millennials. Están hechos mierda. Pelota. Ese nivel de autoexigencia excesivo. Sí. Es verdad. Vamos a relajarnos Sí, son un poco intensitos los Sí, millennials. sí. Entonces Bueno. ellos ven eso de nosotros y vamos a relajarnos, Vamos a calmarnos. un poco y a fluir un poco más. Sí, sí. Claro. Y no, tipo, sé más bueno contigo mismo. Ellos son más buenos consigo mismos, por así decirlo. Bueno, tenemos que aprender de ellos eso. Sí, totalmente, sí. Bueno, la cuarta pregunta. Vamos a ir una generación arriba nuestra. La generación X tiene fama de ser los empleados más difíciles de liderar. ¿Qué les pasa realmente a ellos? Yo sí. Suspira. A ver, no, yo creo que parte más en cuanto, finalmente, el cómo liderar los equipos, parte más en cuanto a qué tanto hoy vos le conoces a tu equipo, sea cual sea la generación, es qué tanto vos conoces al equipo, a tus integrantes, y sobre eso, finalmente, darle los espacios que cada uno apunta profesional, personalmente, y sobre eso poder encauzar su gestión, ¿sí? Pero en cuanto a dificultades, ¿qué pasa? En cuanto a lo que es la parte de tecnología, es una de hoy las principales dificultades que ellos tienen con todas las herramientas que cada vez se van introduciendo más en el entorno laboral y que uno las debe de aplicar. Claro. Y ahí es en cuanto a, bueno, ok, necesitamos que haya una nueva jefatura o haya una nueva gerencia. Bueno, ok, le corresponde al señor fulano de tal o a la señora fulana de tal. ¿Por qué? Porque está hace 200 años en la empresa, pero finalmente
hoy se toma más conciencia sobre eso, por suerte. Y es no, ok, aparte de lo que es la estabilidad dentro de la organización, tiene estas competencias, tiene la oportunidad de acompañar estos desarrollos en cuanto a mejoras, procesos, implementaciones, tecnología que requiere la organización. Innovaciones, claro. Innovaciones, puede, no puede, va a poder llevarlo adelante. Y ahí es donde está la pregunta. Sí. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿cómo es? O sea, es un principal factor que las organizaciones, por un lado, tenemos que generar esos espacios de apertura para que ellos se introduzcan en ese entorno digital, pero así también ellos tener esa apertura para ese entorno digital que hoy de por sí ya están involucrados y se tienen que compenetrar. Perfecto. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo afecta el liderazgo a esto? ¿Un jefe de una generación puede liderar bien a alguien de otra generación o siempre hay algo que se pierde como en ese momento de querer unir varias generaciones? Y para mí va muy de la mano particularmente conociéndole al equipo. O sea, yo soy muy partidaria en cuanto a cuánto el jefe, en este caso el jefe, el líder de equipo, verdaderamente conoce a sus colaboradores y sabe dónde están las dificultades, dónde están las oportunidades de poder ayudarlo a que se desarrolle, dónde están las limitaciones que también uno tiene, dónde están las oportunidades donde esa persona verdaderamente puede brillar. Cuento experiencia, nos había pasado en una de las organizaciones donde estuve, que teníamos una compañera con más de 40 y estaba ella como asistente, ¿sí? Pero es la persona más divina de este mundo, es un sol de persona. Yo con ella aprendí tanto en cuanto a lo que es la calidez y la humanidad en el trato con las personas. Soy humana, claro que sí, soy cálida, claro que sí, Sí. Pero pero con ella dije, Dios mío, tanto más uno puede llegar a ser. Y eso yo aprendí de ella. O sea, mantener esa cordialidad en el trato y ese cariño con las personas. Pero, ¿dónde estaban sus dificultades en cuanto a, qué sé yo, necesito que me formules este presupuesto? Ella te va a hacer, pero no te va a hacer un Excel formulado con sumar puntos sí, con parámetros, No, pero ella te hacía, bueno, entonces no le vamos a pedir esto. Vamos a mostrarle primero cómo se hace, le voy a dar una base y que sobre esa base trabajo. O sea, Claro. ir acompañándole a ella también para que se pueda desenvolver y sentir parte útil del equipo. ¿Sí? Pero es ahí el punto donde nosotros dijimos, bueno, ella con la gente es excelente, entonces finalmente nosotros somos talento humano. Entonces ella estaba con la gente, generaba los espacios, hacía las invitaciones, o sea, ese era el foco de ella, por así decirlo, su habilidad y así, verdadera. Porque después estábamos otros compañeros que eran un poco más hostiles. Claro. Un poco más así reservaditos. Entonces, para ellas era, no, vamos a hacer que fulanita se vaya porque ella le iba a conquistar al que sea y va a conseguir que nos aprenda el concepto. Y usamos ahí sus habilidades. Sí, claro. Se habla mucho luego ahora también en todo esto de la empleabilidad, así como decís, de que las habilidades duras son importantes, pero ahora se miran mucho más las habilidades blandas. Sí, y finalmente es mucho en cuanto a tener la apertura también para poder desarrollar esas habilidades. Sí, la adaptabilidad que uno pueda llegar a desarrollar. Sí. Claro. Y si vos no tenés, ve quién tiene para, para ayudarte. Claro. Somos equipo. Sí, yo... que porque literal teníamos así una jefa que era la que nos tenía que aprobar la factura y yo así... Fulanita, ella a mí no me puede ver en figurita. Yo le decía, no me puede ver, le decía. Entonces, pero yo sé que a vos te va a autorizar toda la factura. Y mi factura es tan impecable, le decía. Todo mi legajo está hermoso, pero vos andan a llevarle. Bueno, y se iba así, ¡hala!
Y conseguía. Claro que sí. La señora se iba, le invitaba a café, su chipita a mí. Bueno. Sí. Mira, ahí en la bandeja se deja. Yo ahí, bueno, yo dejo ahí en la bandeja. La otra vez, mamita, ven y sentate. Que yo así, oh. Sí. Pero yo ahí, bueno, ok, ya sé con quién mandar mis facturas. Claro, sí. Un ex jefe siempre decía, vos no tenés que saber todo, vos tenés que saber quién sabe. Claro. Y así ir aprendiendo. Entonces, ese se me quedó esa frase de mi ex Así jefe. es. También para tu equipo, o sea, vos no necesitas que tu equipo sea un vivo reflejo de vos. No. Vos necesitas que tu equipo sea totalmente divergente a vos. O sea, Totalmente. alguien que te complemente y alguien que no tenga lo que vos, o sea, alguien que tenga lo que vos careces. Claro. Y así verdaderamente podés impulsar una gestión diferente. Sí, y por sobre 100%. todo alguien que se anime, ¿verdad? A no solamente hacer lo que vos le decís, sino que a plantear nuevas ideas también, ¿verdad? Que no tenga ese miedo o ese temor que muchas veces decimos así, tipo, no sé si es que digo o no digo esto, ¿entendés? Sino Claro. que tenga su punto de vista y que lo exponga. Sí. Totalmente. Bueno, Ani, vamos a una siguiente pregunta. ¿Existe algo que una generación tiene naturalmente que las otras deberían aprender o eso también es un mito? Y, a ver, yo lo que admiro es por sobre todo, a ver, evaluar las generaciones, pero sin ese sesgo negativo, ¿sí? O sea, es verdaderamente admirar lo que los otros construyeron. Claro, O sea, sin etiquetarles. exactamente. O sea, porque, a ver, finalmente, cuando, en las organizaciones siempre hay procesos de cambio, transformaciones, pero algo que yo siempre le decía a los chicos cuando recién ingresaban es, bueno, hoy estamos acá, pero porque hubo un antes, hubo una historia, hay una historia. Sí. Hace tantos años está la organización. Entonces, acá tenemos gente que está hace este mismo tiempo que está fundada la empresa. Entonces, qué oportunidad la tuya y saben hasta los recovecos de la empresa. O sea, saben todo. Entonces, son una enciclopedia de conocimientos y ese compromiso, ese genuino compromiso con la organización para mí es algo de ellos admirable, ¿sí? De la nuestra en cuanto a esa milla extra famoso que se dice. Sí. O sea, nosotros somos esa verdadera milla extra, sí. ¿sí? Me hace acordar nomás de un meme que vi en estos días, ¿verdad? Que decía, el millennial cuando está enfermo, ¿verdad? Pero tiene que trabajar. Su suero acá, así, su suero, su todo conectado, así ya a punto de morir, pero con su computadora y una videollamada. Te juro, somos. La milla extra. Sí. Yo abrí una vez mi notebook así con internada. Estoy traumada, Sí, por un problema gastrointestinal, como siempre, te creeré en mi computadora. Y el médico vino y me dijo, eso es lo que te hace. Me saca el suero y me cierra la computadora. Te sacó el suero nomás, ya anda a trabajar, te digo. Vaya a trabajar. Pero, a ver, o sea, es ser consciente de cuándo es necesario esa milla extra. Porque, por ejemplo, situación de pandemia. Nos lleva hace 1 millón de años atrás, hace 6 años atrás ya. Sí. Y era así, todo diferente. No se sabía qué iba a pasar. Gente con sesiones de contrato, gente que no estaba cobrando en tiempo su salario, pero necesitamos que esto se siga moviendo. O sea, para mí eso es un ejemplo, por así decirlo, y éramos nosotros, por así decirlo, los principales que estábamos en ese frente de batalla. Y era, bueno, ok, nuestra milla extra, por así decirlo. Seguíamos como si fuera que cobrábamos nuestro salario. Estábamos ahí. Exacto. O sea, trabajando. No solamente cumplir los checks que me pone la organización, sino cuál es el diferencial y el adicional que yo puedo estar brindando. Sí. Y eso para mí es algo que se diferencia de nuestra generación. Y de los que nos siguen, yo dije, de los que nos siguen, esa liviandad con la que ven el La vida. empleo. El empleo y la vida. O Sí. sea, para ellos es, para nosotros, Dios mío, no sé, qué sé yo, pasó una situación en el trabajo y es, bueno, y puede ser que o tengo que salir o me van a sacar. Y para ellos es, bueno, pero hay otros. Sí, a lo que venga, sí. Y vos sí. Llegar ahora, salir ahora, cumplir tus horarios. Y ellos, chill, llegando. Hay otros. O sea, la liviandad con la que ven es un medio para la vida, no Sí. es tu vida. Claro. Entonces, la concepción para ellos es totalmente diferente. Ellos dicen, ay, sí. Tipo,
tienen razón, tipo... Claro. Sí, es un medio para la vida, pero para nosotros... Pero yo dejo una parte de mi vida, tipo, yo me entrego, o sea, la mi vida suero, es, pues. El famoso... la vida es el trabajo, más o menos. El famoso acá aplica entonces que nosotras vivimos para trabajar y ellos trabajan para vivir. Sí, es Ese así, dicho. o sea, esa liviandad de... Para nosotros, no sé, tipo, mi jefe me llamó la atención y yo así, cuando mi jefa me llama la atención, yo así, Dios mío, tipo, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Te limpio el zapato. Y los chicos es tipo, bueno, súper, sí, está bien. Tipo, no estoy de acuerdo con lo que me decís, pero... Y bueno, sí. Bueno, Sí, bueno, pero Sí. está bien. totalmente. Pero sí, ese meme aplica para los millennials. Sí, re. Quien se sienta identificado, que levante la mano. Los millennials. Ay, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Cuando alguien te llega a coaching con un conflicto generacional, Ujú. ¿qué es lo primero que te dice o lo primero que ves que realmente está pasando, sucediendo en esa situación? Y por sobre todo es en... Bueno, obviamente todos siempre tenemos nuestros juicios, por así decirlo, y esos juicios van en cómo vivimos nuestra vida, en cómo gestionamos, en cómo vemos nuestro mundo y cómo queremos que sea el mundo. Y llegan con esa sobrecarga de juicios, ¿sí? Entonces ya con esos sesgos bastante grandes en la situación y el problema en cómo se está planteando, ¿sí? Entonces es más bien ese sesgo, es esa carga la que la persona trae y el tener esa apertura para poder ir sacando esos sesgos es de repente donde está la mayor dificultad. Entonces, ahí está la labor del coach, en este caso, en guiar en ese proceso de descubrimiento a la persona, haciendo las preguntas de indagaciones correctas para que vaya tomando conciencia de, ok, ¿verdaderamente así era la situación? ¿O estaba un poco manchadita con mis dudas, mis preocupaciones, tipo, no sé, con mi mirada solamente? Claro. Entonces, el abrir, por sobre todo el tener esa apertura para la divergencia de pareceres, es donde está la mayor dificultad. Totalmente. Es abrir su cerebro. Sí, Sí, abrir porque la de mente. repente estamos tan ensimismados, tan enfocados en cómo se tienen que hacer las cosas, en el orden que se tienen que hacer las cosas, en el rumbo que tienen que tomar las cosas, Sí. pero finalmente trabajamos con personas que tienen otras miradas, Otras mentes, sí. Y mucho nosotras rehablamos acá en cada terapia amigacional que hacemos del autoconocimiento, ¿verdad? Qué importante es, porque por ahí nosotras estamos dando tanto de nosotras para conocernos, saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde aguantamos tal y cual cosa, pero estamos lidiando, como vos decís, con un mundo de personas que por ahí no están haciendo esa misma retrospección Sí. en ellos mismos. Y por sobre todo tener apertura. A mí me pasó con uno de mis chicos, con uno de mis hijos laborales, como ya les digo, me pasó que estábamos en un proceso de relevamiento con un cliente interno y lo que sí, mi hijo era relativamente nuevo en la empresa, entonces yo así, bueno, ok, yo le voy a acompañar, voy a ver cómo hace su relevamiento, pero empezaba a hacer las preguntas y yo así, bueno, yo también, bueno, pero esto es tal cosa, o sea, yo interrumpía su proceso de relevamiento. En lo que sí, terminamos el proceso, y él, ¿podemos hablar un ratito? Y yo, sí, claro, hablemos. Y me dice, te quiero pedir, por favor, y yo así, ok, sí, de que esto ya no lo hagas. Y yo así, pero Amo, así, sí. directamente. Ujú. Te quiero pedir ya que esto no lo hagas. Sí. Porque es mi proceso de relevamiento. Sí. Yo soy nuevo, me dijo. Y yo tengo que poder hacer las preguntas al cliente para poder escuchar al cliente. Y yo así, sí, tenés razón. Tipo, me quedé Es así, cierto. sí, Amo. sí, tenés razón. Tipo, yo así, sí. Y desde mi mirada, que era no quiero que parezca que él no sabe o no quiero que digan que él no esté informado, para él era, ¿cuál es el problema en que haga preguntas? O sea, Sí. ¿por qué es tan mal que haga preguntas? Sí. Y yo así, Yo ¿cierto? equivocándome, Sí. después aprendo. Exacto, y yo, ¿cierto? Sí. Y me quedé así, tenés razón. Y
me quedé así, tipo, impactada. Me cerró la boca. Sí, Yo claro. Sí. A lo mejor algunas veces buscamos como que la persona que se acaba de incorporar no se equivoque, Sí. pero equivocándose únicamente uno aprende Sí. muchas veces también y bueno, va adquiriendo experiencia. Sí, pero y era Y también... va teniendo roces. Claro. Eso es lo que él me decía. O sea, era mi espacio para poder tener esa conversación, para que él sepa, soy fulano y yo estoy llevando tu proceso, entonces dame ese espacio. Y yo, sí. Sí. Tipo, sí. En una ocasión me pasó yo... check. Pasó su periodo de prueba. Sí, le amo a mi hijo. Sí. Yo soy una persona bastante directa y abierta, ¿verdad? Pero debo admitir que con una jefatura particularmente, como que me costó un poco encontrar el espacio y sentí que primero tenía que demostrarle que tenía que confiar en mí para poder decirle, basta, por favor, con la microgestión, ¿verdad? Ujú. Entonces, es también saber en qué momento llegarle a la otra persona. Ujú. Por mismo esto que sí, somos totalmente diferentes, entonces sentí que primero tenía que demostrarle que yo sí llevaba con los tiempos, entonces dejar ya de preguntarme a cada rato por cada tema, ¿verdad? Entonces Sí. es un poco saber también, como vos decís, el sondear un poquitito Ujú. cómo reacciona la otra persona. Sí, también me pasó eso. También me pasó eso con una anterior jefa en su momento. Y para mí era, o sea, esto dijimos que íbamos a hacer, qué sé yo, mi entregable era para el viernes, estamos lunes. Entonces, no me pregunté el lunes a las 12 cuando hablamos a las 8 de esto. Sí. Entonces, RT. entonces, Yo voy a hacer en mi tiempo. Claro. Entonces, ¿Cuándo voy a quedamos? llegar. Entonces, tipo, lo que yo le propuse es, ¿qué te parece si es que te comparto mi tablerito de gestión? Claro. Entonces, Vos vas viendo ahí dónde estoy. El progreso. ¿Dónde estoy? O si es que te parece, podemos tener una reunión el miércoles, tipo, para que podamos hacer ese control, porque querés el control, entonces obviamente eso no le dije, pero que puedas hacer esa previa, ese seguimiento para el entregable del viernes. Sí. Entonces, ok. Y después cuando se dio cuenta que tenía organizado, era, bueno, ok, tipo, está organizada. tranquilizó, claro. Pero necesitaba se esa tranquilizó, confianza, sí, tipo, sí, fue sí. así, se tranquilizó. Sí, Y yo sí. sí, Roisa, tipo, sí, adelante, te paso el link, entra a mi tablero. Ni nunca Claro. va a entrar en mi tablero. Sí, claro. Ya le di, pues. Ya le diste el acceso, Ya le di la el tranquilidad. acceso, la tranquilidad. Sí, La llave de su tranquilidad. Sí, totalmente. Eso mismo. Y hay que ir conociéndole también cada uno cómo es su jefe y cómo es el modo de trabajar de cada uno también. Sí, que es así totalmente mismo. distinto. Sí. Saber leerle a la Saber persona. leerle a la Súper persona. importante. Ese es. Sí. Tipo, ¿cómo le va a gustar que le presente? Sí. Su enfoque es más numérico, su enfoque es más de resultados, su enfoque va más hacia los impactos positivos que esto puede estar teniendo, o en cuanto a el proceso en sí, cómo va a estar mejorando. Es identificar, tipo, qué le gusta escuchar. Entonces, ahí... Vos ahí das tu milla extra. Sí, y ahí ya saben qué lenguaje hablarle a tu jefe. Sí. Totalmente. Bueno, vamos a la siguiente. Si pudieras mandarle un mensaje a las organizaciones paraguayas sobre cómo están gestionando esto, ¿qué les dirías? ¿Qué pueden hacer con sus generaciones? A ver, por sobre todo, ¿qué es lo que hoy se está buscando mucho? O sea, a nivel mercado general, transparencia en cuanto a lo que sea la gestión y procesos de recursos humanos, ¿sí? Pasa mucho de que hay, en algunos casos, estando en instituciones de capital paraguayo, en masivo, corporativo financiero, hay brechas en cuanto a conocimiento de lo que son los derechos de ellos, entonces, de los colaboradores en sí. Entonces, transparentar esa información en cuanto a lo que a cada uno le corresponde en cuanto a sus derechos, sus obligaciones, obviamente también. Tener eso en documentos, tener eso en información accesible para los colaboradores, porque de repente parece no sé si es que esto corresponde, no sé si es que tal cosa. Entonces, la persona ya tiene esa duda, esa incertidumbre, no sabe cómo hacer.
Entonces, transparentar en cuanto a cómo se gestiona esto, cómo hacemos aquello, o sea, tener esa gestión de recursos humanos clara para que todos sepan qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden hacer, por un lado. Y por el otro, por sobre todo, definir qué es lo que buscamos, ¿sí? O sea, para mí un debate que organizacionalmente se tiene que tener es: nosotros vamos a hoy aceptar una rotación, como al comienzo les decía, ya general, que vamos a sufrir en nuestra organización porque no tenemos la apertura y no queremos hacer programa de beneficios, porque no queremos establecer políticas salariales, porque no queremos establecer programas de formaciones internas, porque no queremos establecer rotaciones internas dentro de las organizaciones. Entonces voy a tener esta circulante general de cambio y de movimiento dentro de mi organización. O sea, que sean conscientes las organizaciones de los costos que eso implica y tomar esas decisiones conscientemente. O sea, para mí es eso la clave. En cuanto a recomendación de gestión de talento humano, siempre para mí apuntamos a que el talento se quede, invertimos en este talento, entonces tenemos que ir generando oportunidades de cambio que para las organizaciones sea factible. Entonces, que yo en mi escala de organización pueda estar implementando, pero no quedarme con lo que hice en mi fundación en el año 2000, sí, a hoy que estamos en 2026, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hoy mi colaborador está requiriendo? ¿Qué es lo que hoy está haciendo el mercado? ¿Y cómo podemos generar eso dentro de mi organización? Porque algo que todos buscamos es un espacio cálido y que dé gusto irse a trabajar. Eso es algo que todos buscamos, sea cual sea la generación. Sea cual sea la generación, todos buscamos un lugar que dé gusto irse a trabajar. Sí. Entonces, ¿cómo yo estoy generando eso en mi organización? Y Ani, ¿qué crees que va a pasar de acá, no sé cuánto, 20 años? Cuando los que están, la Gen Z, ¿verdad? O sea, que quieren más bien crecer horizontalmente. Que no quieren liderar. Que no quieren tener cargos altos. Y ahí está, o sea, ¿qué va? O sea, de verdad, las organizaciones tienen que tomar estas decisiones de qué vamos a hacer si es que ellos no quieren asumir estos cargos. O sea, tenemos que empezar, o sea, la demanda en sí y la situación del mercado en sí va a hacer que tengas que generar un cambio. Pero, ¿por qué sentirte coaccionado cuando vos podés empezar a hacer un proceso de cambio transicional? O sea, claro, podés hacerlo en forma paulatina, podés hacerlo en forma creciente, pero que no sea en forma de... Porque cuando algo se te presiona es horrible hacer. Entonces, que sea algo voluntario y que veas los beneficios de las mejoras que están haciendo, o que estás implementando, que estás proponiendo, y que veas esos resultados y mucha medición. Por suerte, hoy cada vez más todo se mide, también en gestión de talento humano. Entonces, verdaderamente medir la implementación de las mejoras y que los directivos, los dueños puedan ver esos cambios y esas propuestas en cómo impactan en resultados positivos para su empresa. ¿Cuál es el retorno? Porque finalmente es cuánto me ahorro, cuánto gane. Sí. Entonces, que ellos puedan cuantificar eso. Nuestras gerentes siempre dicen... Lo que no se mide no se puede mejorar. Es que sí. Es así. Es que sí, totalmente. Es así. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué haría falta para que esto, no sé si llamarlo, deje de ser una guerra y que empiece a ser algo distinto, lo que es este roce entre generaciones en la oficina? Y yo creo que es generar esos espacios de apertura y de conversaciones, ¿sí? Nosotros en su momento empezamos a implementar muchos de estos programas de mentoría, porque finalmente, como decíamos, o sea, hay tanto conocimiento en estas personas puntuales y tanta historia que ellos conocen. Entonces, dar ese espacio de reconocimiento a esa historia y que pueda ser transmitida, porque en algún momento ya se van a estar retirando. Claro. Entonces, generar esos espacios para que se congreguen las generaciones, ¿sí? O sea, que sean espacios de comunidad entre ellos, que no sea un espacio de competitividad, sino espacios de comunidad, donde ellos verdaderamente puedan sentir que, ok, él también está apuntando para que esto mejore, él también quiere que esto cambiemos, o sea,
encontrar esos factores en común que todos tenemos para que los resultados también se puedan empujar hacia el mismo sentido. Ay, qué importante lo que decís, ¿verdad? Y qué lindo si es que eso sucediera, ¿verdad? Se diera así fácilmente. Ay, bueno, y vamos a la siguiente. Estamos terminando con las preguntas. Muchísimas preguntas teníamos. Sí. Y encima entre las preguntas le metimos más preguntas. Sí. Nos vamos a la siguiente. Esta es una mega pregunta. Sí. Esta pensamos mucho. Esta pensamos muchísimo. ¿Cuál de las 3 generaciones tiene más fama de ser workaholic? Y cariño. Y aparte, ¿cómo sobrevivís si tu jefe lo es? Bueno, justo cuando Vane me escribió, y me comentó así de lo que le gustaría hablar, así le dije, Vane, qué interesante el espacio, porque, a ver, hoy hablando a nivel local, la salud mental, ¿sí? Sí. Hoy los mayores casos que estamos teniendo en lo que es la parte de psicología clínica son situaciones de ansiedad generalizada, ¿sí? Burnout, ¿sí? Y bueno, hacia esos 2 parantes, por así decirlo, son donde se está dando mayormente las situaciones de consulta, ¿sí? ¿Y quiénes son los principales que se están yendo a consultar? Los millennials. Exactamente. No puede ser. Y de depresión. Media novedad. No olvidé. Depresión también. Sí. Entonces son 3 factores que hoy están golpeándonos ya así física y mentalmente a nosotros como generación, pero es porque nosotros mismos nos pusimos una mochila y una carga tan grande, innecesariamente grande. Sí. O sea, nosotros, como decía al comienzo, en base a lo que vi que los otros construyeron o generaron en su momento a mi edad, yo también tengo que poder hacerlo. Y el querer llegar, el poder cumplir a costa que sea. Y ahí está el problema. A costa que sea ya es tipo un error, o sea, algo que nos tiene que llamar la atención. Sí. ¿Sí? Entonces, mucho foco en cuanto a lo que son los límites saludables. Y eso es algo que a nosotros como generación nos cuesta muchísimo. Nos cuesta bastante. Nos cuesta muchísimo poner los límites. Demasiado. Es más, tuve recientemente, ¿verdad? Yo voy a terapia y me dice... Yo también. Saludos a mi psicólogo. Me dice, mi psicóloga me dice, tenía una situación y me dice, pero ¿no te puedes tomar reposo mañana? Y yo así, no, tengo que terminar una presentación. Y yo estaba al límite, pero yo me fui, terminé, trabajé, presenté, hice todo, ¿verdad? Pero yo tenía como un reposo médico, pero yo decidí no tomarme ese reposo porque yo quería cumplir con ese trabajo. Claro. Que el famoso te quedas de reposo en tu casa, pero igual continúas, o sea, en el home office. Sí. No. Pero ahí está, o sea, verdaderamente, o sea... Sos indispensable, era así. Me preguntaba, ya tenías que irte, no puedo ser otra persona. Y yo, no quería luego ni pedir que haga otro. Yo quería ser. Ese es. Entonces, ser más noble con uno mismo. Sí. Ser más bueno, tenernos más cuidado a nosotros mismos. Porque finalmente terminamos pagando secuelas. Y así los números están. Sí. O sea, los números de casos así verdaderamente están. Y es así altísimos lo que hoy se están teniendo. Es algo bueno en cuanto a que finalmente terminamos acudiendo, ¿sí? Otras generaciones eran, o sea, las anteriores, eran tipo, no, o sea... El psicólogo tomo reposo. Tipo, no, o sea, bancátela, así es la vida. Pero nosotros, no, o sea, no, esto estoy explotando por dentro, entonces tengo que poder trabajar conmigo mismo, pero es verdaderamente poner en práctica. Bueno, mi psicólogo me da tarea y yo así debato con mi psicólogo la tarea, tipo yo así, sí. Pero ¿por qué esto tengo que hacer? ¿Vos consideras que esto hoy en estas circunstancias es el momento para que yo lo haga? Y él,
Sí, tenés que hacer. Yo, Sí. Ay. Sí. Dame una tregua. Sí. Y así, no. O sea, incomoda. O sea, empezar a Sí. poner límites incomoda muchísimo. Sí. Ponernos límites a nosotros mismos es demasiado difícil. Empezar a poner... Somos conscientes de que Sí. tenemos que hacerlo, pero yo en la teoría sé todo. Pero en la práctica es donde me cuesta, ¿verdad? Y eso que yo justo comenté, que voy a una psicóloga que es cognitiva conductual. Entonces es mucho más como por hilo, ¿verdad? Así Sí. como que me expone mucho más y como que me quita más de mi zona de confort de repente, ¿verdad? Y es complicado. Sí. Pero está haciendo bien. O sea, si es que es cognitivo-conductual y te está generando esa incomodidad, Sí. es justamente, a ver, evidenciar la situación Sí. y sobre eso, bueno, ok, Sí. tenemos que hacer un trabajo, una acción diferente para que este resultado no se esté dando. Sí, totalmente. Y empezar a gestionarlo. O sea, es incómodo el proceso de... Sí. El ejemplo básico que estábamos dando, empezar a poner límites, incomoda muchísimo, pero una vez que nosotros empezamos a ponernos límites y a ponerle límites al otro también, ya es saludable. O sea, Sí. es... Ok, tipo, Sí. continuó la relación, no se fue a la quiebra la empresa, no pasó esto con mi pareja, tipo, esta situación, todos estamos en el día siguiente, así que tipo, no pasó nada, todo sigue intacto. Ani, ¿cómo hacemos así, por poner un ejemplo? ¿Cómo podemos hacer una situación de cómo poner un límite a alguien que, no sé, que te está pidiendo ya la milla recontra extra y no estás pudiendo? Justamente así un caso de que Vane, por ejemplo, estaba súper mal y necesitas, ¿cómo le expresas? ¿Cómo decís? ¿Cómo podés comunicarse sin que el otro lo tome mal también o se disguste contigo y después tome O que represalias? piense, claro, que piense que no querés hacer nomás. Sí. O, no sé, de repente también voy a agregar a la pregunta de Andre, que pasa mucho, ¿verdad? De amigas, de una amiga, que cuentan que o sus jefes le escriben, como vos decís, fuera de hora, o los fines de semana, o correos a altas horas, o en horario de almuerzo. Entonces, ¿cómo lidiar un poco con todo eso? ¿Cómo, como dice Andre, cómo contestás sin generar roces? Y, a ver, para mí va mucho hacia en evidenciar la situación, ¿sí? A ver, porque finalmente no es que yo no quiera, sino ya no queda más tiempo para que yo pueda darte esto que vos estás pidiendo. Entonces, ejemplo práctico, ¿sí? Como yo manejaba esas situaciones con mis jefes directos en sus momentos, era, bueno, ok, Ani, necesitamos hacer esto, Ok, ¿para cuándo vos querés? Y no, yo necesito ahora. ¿Y vos querés toda esta información para ahora? No. Pero yo tengo que hacer este informe, que yo estoy con esta gestión que me pidieron para hoy. Y esto es para auditoría o esto es para tal cosa. Entonces, ¿vos necesitas esto ya? ¿O respondo esto que tenemos pendiente para esta área? Entonces, ¿qué decisión vos como mi jefe estás tomando? Digo, porque finalmente yo gestiono esta información para nuestro departamento, pero vos estás a la cabeza de esta gestión. Entonces, ¿a qué le doy foco? ¿A qué le doy prioridad? Porque con los dos, para este mismo horario, no te voy a poder llevar con los dos. Entonces, yo también establezco mi límite. Entonces, Claro. ¿a qué le doy foco? Sí. O le decimos a auditoría que le vamos a entregar mañana a primera hora, voy a poder hacer esto a la tarde. Pero si es que vos esto querés para el mediodía, ok. Pero estos dos al mismo tiempo, no. Hacerle partícipe de la Sí. situación y de la decisión. Sí, de la decisión. O sea, presentar, evidenciar la situación de, ok, estoy con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Tipo, y proponerle yo también mi solución. Para mí es esto. Si es que vos me decís, yo me voy con esto. Entonces, dar también nuestra recomendación, porque finalmente por algo también estamos en nuestros puestos. Claro. Sí. Entonces, para mí es esto, ¿sí? Y con los límites para los mensajes, para mí es finalmente, o sea, los mensajes fuera de hora, los mensajes en los momentos, a ver, decirlo, en los momentos de descanso, que también uno tiene que tener. Yo dije, muy, qué sé yo, veía obviamente el mensaje de mi jefa, qué sé yo, era,
no sé, ¿dónde está tal cosa? Tipo, cuando llega a la ofi, te muestro, tipo, ahora estoy en el horario de almuerzo, pero llego y te entrego, ¿necesitas? Súper. Entonces, pero mira, estaba en el horario de almuerzo, tipo, ahora te respondo. O sea, porque yo sé que, qué sé yo, es para X macanadita. Entonces, claro, cuando no es urgente. Si sabes que uno no es también urgente. diferenciar en el sentido de la premura en cuanto al mensaje que se está teniendo, pero mensajes de la noche, yo sé que No. no. Tipo, hola jefa, buen día, tipo, ahora te respondo, ya estaba durmiendo, tipo, estaba, qué sé yo, estaba en mi casa con mi familia. Sí. Tipo, entonces, Totalmente. y es un límite saludable, pero no, a ver, no estás diciendo con mal tono. Claro. Estás... De lo que decís me quedo con evidenciar. Siempre Evidenciar trata de también de evidenciar. que cuando es fuera de hora o en tu horario de descanso es como que no estás disponible inmediatamente para Claro. eso. ¿Es tu horario de descanso o es tu fin de semana de descanso? Entonces, no estás disponible atentamente al trabajo en ese momento. Sí. Entonces, es evidenciar de vuelta. Me gustó ¿verdad? esa palabra, Sí. por eso me quedo con eso. Y, a ver, particularmente a mí me pasaba mucho estando en recursos humanos que de repente los colaboradores así a cualquier hora nos llamaban. Eran Sí. así, qué sé yo, mi teléfono tenían 800 personas. Claro. Y súper, pero entonces, qué sé yo, fin de semana y eso, yo así, bueno, ok, pero ¿por qué me está escribiendo, qué sé yo, a las 8 de la noche? Entonces, había también situaciones, y ahí está uno, identificar esa situación, qué sé yo, era un sábado. El lunes, ¿vos decís que va a ser feriado? Yo sí. Esas preguntas yo sí ignoraba, tipo, Claro. ignoraba. Pero me escribía, miran ahí, estamos en el sanatorio, me están diciendo que este estudio no le pueden hacer a mi hija, o sea, uno ya identifica esa situación y, bueno, Yo ok. le voy a ayudar acá, casi tengo que intervenir. Intervengo. Bueno, ok, fulanito, tranquilo, mira, te paso el contacto de nuestro ejecutivo, yo ya le voy a estar avisando, mantenerme al tanto. O sea, Claro. uno identifica las situaciones donde verdaderamente tiene que estar presente y donde requiere esa respuesta, pero cuando es... ¿nos podemos ir de particular? No. Tipo, de verdad, vos así, Claro. ¿en ¿Podemos serio? llevar la remera de Paraguay? Sí, podemos ir a la de roja. Tipo, Sí, el lunes. No, sí, ya mandamos comunicado sobre eso. Totalmente. Oye, vas nomás ya ahí en tu mochila por cualquier cosa. Claro, no estés yo preguntando no sé qué te macanada. pinta. Yo sí, No preguntes macanada. Dios mío, te juro que este espacio para mí fue demasiado valioso y enriquecedor. Hablaste, creo que de puntos demasiado clave y esperemos que mucha gente escuche esto, no solamente las personas que somos colaboradores, sino también los que están de tu lado, ¿verdad? Sí. Entonces, una ultimísima cosa que te pedimos Obvio. es... ¿Con qué querés que se quede la gente que nos escuchó hoy? Así para dar un mensaje general y dejar una última palabrita. Ay, Jessica, ay. Para mí es mucha apertura. Sí, o sea, yo creo que todo lo que queremos llegar a construir y todo lo que queremos llegar también a que proyecte nuestro progreso, nuestro futuro profesional, es con mucha apertura. Entonces, tener esa apertura para las transiciones, tener esa apertura para los cambios, tener esa apertura para lo que sean las innovaciones, y que no soy un todólogo. Claro. Entonces, conocer la historia donde estás, porque sin conocer la historia de hoy donde vos estás, no sabes cuál es el rumbo que tenés que tomar. Claro. Entonces, conocer tu historia organizacional, conocer cuáles fueron las decisiones que en sus momentos se tomaron y eso hoy cómo nos trajo hasta acá y a dónde queremos llegar. O sea, tener esa cronología organizacional para mí es muy importante y que uno la tenga presente y que sobre eso sepa el rumbo que tiene que ir tomando. Qué espectacular, me encantó. Así es. No sé, algo yo podría seguir por horas Sí. hablando y escuchándole porque en serio, Dios, me encanta como todo lo que nos dijiste. Y aprendimos Sí. muchísimo. Y seguramente van a surgir más preguntas. La gente que va a escuchar el episodio también siempre nos da un feedback del episodio, Sí. ¿verdad? Y che, estaría bueno que pregunten más cosas, seguramente nos van a decir. Entonces es demasiado valioso, como dijo Vane, ¿verdad? Toda la información que hoy nos trajiste. Oh.
todo esto que aporta demasiado para nosotras como también para la comunidad que siempre nos escucha y te agradecemos demasiado por tu presencia. Ay, a ustedes, chicas, por el espacio. Al fin ya pude estar. Sí. Al fin ya pude estar en lo que pensamos, por favor. Así que gracias. Sí, gracias. invitar a la gente a que le siga a tu página. ¿Cómo está tu página? ¿Cómo está? Estoy Contá como todo. Tribulab, así que síganme. Ahora estaba con un proceso de pausa porque estaba organizando todo lo que es el tema para mi viaje. Como ya saben, me voy a España. Entonces, voy a estar retomando ya esto full. Así que las conversaciones que podamos seguir manteniendo a distancia, re que me tienen presente. Cualquier duda que tenga, obviamente, también el público y quieran algún meet, algo vamos a hacer. Vamos a Obvio, encontrar la manera cuentan para poder conmigo para seguir consultarte. contribuyendo a la comunidad que está creciendo. Gracias. Muchas Nos gracias, en serio. encanta. Gracias, Ani. Y también no se olviden de seguir a Lo que Pensamos en las redes sociales, en Instagram, TikTok, y escuchen completo el episodio en YouTube y en Spotify. Hay que hacer así porque así es donde Sí, aparece. acá. Acá, Sí. acá vamos a poner toda la información. ¿Viste? Ani re nos escucha. Les veo. Bueno, llegamos hasta acá en el episodio. Espero que les haya gustado esta terapia profesional que tuvimos hoy y nos vamos a encontrar la próxima seguramente con alguna terapia amigacional más Amigacional. que va a surgir por ahí. Así que muchas gracias a todos. Besitos. Les Besitos. queremos mucho. Chao, chao. Chao, chao.